Buenos días y bienvenidos a todos al episodio número 12 de Sintonía Mercantil. El tema a tratar de hoy es los delitos contra la salud pública, desde una perspectiva de los consumidores. Los delitos contra la salud de los consumidores, desde la perspectiva del derecho penal económico, son un pilar fundamental, ya que garantizan la integridad del mercado y del sector de salud público. En teoría, el Estado interviene para asegurarse de que este mercado y de que los productos que se comercializan en este cumplan los criterios mínimos indispensables. Sin embargo, en la práctica, una línea entre la infracción administrativa y la sanción penal no siempre es clara. Entonces, ¿en qué punto el descuido empresarial trasciende lo administrativo para convertirse en una conducta criminal? ¿Cómo delimitan, por ejemplo, los artículos 286, 287 y 288 del Código Penal la responsabilidad de quienes adulteran bienes de consumo primario? ¿Y de qué manera logra el derecho penal económico equilibrar la libertad de empresa con el derecho irrenunciable de los consumidores y ciudadanos a consumir productos idóneos? Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Armando Sánchez Málaga, abogado especialista con 15 años de experiencia en Derecho Penal Empresarial y Compliance. El doctor es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona y socio en Joan Ruestas Sánchez Málaga y Bacino Abogados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación a Sintonía Mercantil y muy contento de poder participar de este podcast. Ok, para empezar con las preguntas, en primer lugar, ¿cuáles son las normas que protegen la salud de los consumidores dentro del derecho penal? Asimismo, ¿cuáles son los sujetos previstos por las mismas, personas naturales o también podrían ser personas jurídicas? Bueno, en el Código Penal tenemos un conjunto de delitos económicos, entre los cuales se encuentran los denominados delitos contra la salud de los consumidores, dentro de un capítulo más amplio de delitos contra la salud pública. En este capítulo del Código Penal se sancionan básicamente las etapas de producción y comercialización de determinados productos que pueden haber sido contaminados, adulterados o se les puede haber alterado la fecha de vencimiento. Hay más de una decena de tipos penales orientados a proteger este ámbito socioeconómico, pero destacan básicamente dos grupos de delitos. Por un lado, los denominados delitos de alimentos, que sancionan la producción y comercialización, para hablar en términos muy generales, ¿no?, de alimentos y bebidas destinadas al consumo humano que puedan haber sido contaminadas, adulteradas o se les haya alterado la fecha de vencimiento. Y por otro lado, los denominados delitos de medicamentos, ¿no?, que en un sentido más amplio incorporan todo tipo de productos y dispositivos médicos y sancionan nuevamente los actos de falsificación, adulteración, contaminación y alteración de fecha de vencimiento de este tipo de productos, ¿no? Se atiende a la especial sensibilidad que puede tener esos ámbitos del consumo, ¿no?, relacionados a bienes esenciales de uso diario en población de todo nivel de vulnerabilidad, como son los alimentos y los medicamentos. Ahora bien, estos delitos, ¿no?, apuntan a proteger un interés colectivo, ¿no?, que es la salud pública, la salud de los consumidores. Sin embargo, en algunos tipos penales se incide también en los resultados dañosos que podrían producir, ¿no?, como la producción de lesiones o de muerte en los potenciales consumidores. Esto genera una cierta distorsión porque para eso tenemos delitos tradicionales como las lesiones o el homicidio, ¿no?, y más bien la regulación de los delitos contra la salud pública debería centrarse en el ámbito de la creación de peligros, ¿no?, de peligros para el colectivo general de los consumidores. Con esto quiero decir que para que se configure un delito de esta naturaleza no es necesario que el consumidor adquiera el alimento contaminado, lo consuma y se muera, ¿no?, sino que basta con que yo, como agente económico, ponga a disposición del consumo un producto peligroso, ¿no? La esencia del delito contra la salud pública o del delito contra la salud de los consumidores es colocar en el mercado, colocar a disposición de los consumidores un producto o un insumo peligroso. ¿Y qué más peligrosidad puede significar que ese producto sea un alimento o una medicina?
Ahora bien, la segunda parte de la pregunta hacía referencia a quiénes pueden ser los sujetos, ¿no?, activos de estos delitos. En principio, en el derecho penal se centra la atención en las personas físicas que cometen el delito, ¿no? Estos son delitos, por lo general, del ámbito empresarial, con lo cual la atención va a estar centrada sobre todo en los órganos directivos, los representantes legales, los administradores y determinado personal técnico de las empresas, pues, que producen y comercializan alimentos, medicinas y otro tipo de insumos. Ahora bien, el Código Penal prevé la posibilidad de imputar a la persona jurídica involucrada en el delito y a aplicarle dos clases de consecuencias. Primero, el pago solidario de la reparación civil, de la indemnización a favor de los agraviados, y en segundo lugar, las consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal, que exige primero que haya una sentencia firme y consentida contra el representante de la persona jurídica, pero que una vez que ocurra ello, se pueden aplicar consecuencias como cancelación de licencias o permisos, cierre de establecimientos, incluso la disolución de la persona jurídica. No está previsto, y con esto termino, la responsabilidad penal de la persona jurídica de manera autónoma para este tipo de delitos, como sí lo está para otros delitos, como la corrupción o el lavado de activos, que merecen una ley especial, que es la Ley 30.424. Ok, entonces teniendo en cuenta lo que menciona, para la imputación a la persona jurídica se le imputa al representante legal. En este caso, Podrían imputarse simultáneamente al representante legal, a los trabajadores que hayan cometido el acto delictivo, y ellos se van a fijar criterios de responsabilidad penal individual, y también podría procesarse a la persona jurídica, pero solo se le van a aplicar consecuencias civiles, pago de la reparación civil, y consecuencias accesorias. ¿Eso qué quiere decir? Que depende primero de la condena a la persona natural para que pueda luego aplicarse una sanción accesoria más de naturaleza administrativa contra la persona jurídica. ok, doctor. Y respecto a la parte de los consumidores, sabemos que también existen normas que los protegen, como el Código de Protección al Consumidor. En ese sentido, ¿cómo interactúan estas normas? ¿Se tiene algún conflicto o superposición de alguna sobre la otra en algún supuesto? ¿Y cómo se logra esta coexistencia de sanciones administrativas con las normas penales? Sí, en general, en materia de delitos económicos, lo que existe es lo que se denomina un proceso de administrativización del derecho penal, que hasta cierto grado es necesario, porque estamos regulando materias que no son estrictamente penales, que entran en conexidad y se relacionan con otros ámbitos de la regulación, con el derecho administrativo, con las normas sanitarias, con las normas en materia de salud, de alimentación. Entonces, es necesario que exista cierto nivel de complementariedad entre la regulación penal y la regulación administrativa. Así, por ejemplo, en el Código Penal tenemos las denominadas leyes penales en blanco, que lo que hacen es, para llenar de contenido al tipo penal, te remiten a normas administrativas, ¿no?, que por ejemplo regulan cuáles son los supuestos de adulteración o cuál es la regulación de las fechas de vencimiento, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber una complementariedad. El problema es cuando esa complementariedad se transforma en una absoluta accesoriedad, ¿no?, en lo que se denomina un proceso de administrativización absoluta, donde lo que hace el legislador penal es copiar la misma infracción del derecho administrativo y sancionarla como delito. Y la única diferencia es la consecuencia jurídica, que es una pena privativa de libertad en el caso penal, ¿no? Entonces, en esos supuestos sí pueden haber problemas vinculados al ne bis in idem y una sobrecarga punitiva. Yo considero, y esto ya es una opinión personal, que cuando hablamos de infracciones y delitos en el ámbito del consumo, ¿no?, deberíamos distinguir tres momentos de posibles infracciones de la ley en sentido general: la producción, la comercialización y el consumo. Y yo creo que el derecho administrativo, toda la parte regulatoria, es ideal para regular, prohibir, restringir, permitir las conductas relacionadas con la producción. El derecho penal económico, las conductas relacionadas con la comercialización. Cuando hay un producto peligroso ya lo exponemos en el mercado, ¿no?, ya generamos un mínimo nivel de peligrosidad. Y el derecho tradicional para el consumo, cuando el consumidor consume el producto peligroso y resulta herido o muerto, ¿no?, y hay una consecuencia lesiva de carácter individual. Sin embargo,
esta secuencia que parece muy ordenada no la respeta el Código Penal, ¿no? Nosotros en el capítulo de delitos económicos, de delitos contra la salud pública o contra la salud de los consumidores, vamos a encontrar sanción de actos de producción, de comercialización y de consumo, con lo cual hay un cruce con las infracciones administrativas y también con los delitos tradicionales. Ok, doctor. Y respecto a las consecuencias que pueden tener los aspectos anteriormente mencionados, ¿existen sistemas que posibiliten la prevención de estas conductas, tales como códigos de conducta o manuales que se puedan implementar dentro de la organización? Sí, por supuesto, ¿no? Dentro de una cultura de cumplimiento, ¿no? Y hoy creo que es una tendencia positiva en varios sectores del ámbito empresarial, se pueden introducir lo que se denominan normas de compliance o normas de prevención de riesgos en sentido amplio, ¿no? Que son normas orientadas a, primero, identificar señales de alerta, situaciones de riesgo. Segundo, evaluar esos potenciales riesgos, ver su probabilidad, su impacto y posiblemente plasmarlos en una matriz o mapa de riesgos que le indique al agente económico, a la empresa, ¿no? En qué riesgos debe enfocar sus esfuerzos para poder mitigarlos, ¿no? Y en tercer lugar, realizar acciones de prevención, ¿no? Para esto existen referentes normativos, ¿no? Yo diría en primer lugar las propias normas regulatorias del Estado, las normas administrativas, las normas del INDECOPI, ¿no? De su salud en materia sanitaria, de DIGEMIT, ¿no? En materia de productos médicos, ¿no? Existen una serie de normas del Estado que brindan estándares, ¿no? A nivel regulatorio que pueden coadyuvar a estas tareas de prevención. En segundo lugar, los propios estándares internos y normas internas de las empresas, ¿no? Que muchas veces forman parte de grupos más grandes, grupos multinacionales o gremios que han desarrollado, ¿no? Normativa más técnica orientada a la prevención. Y finalmente, los estándares en materia de calidad, ¿no? Por ejemplo, las normas ISO, me parece que es la norma ISO 22000, ¿no? Una norma que regula criterios de calidad en materia de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, claro, no es una norma que esté orientada a prevenir un delito o una infracción, pero que le da pautas a la empresa sobre cómo organizarse, ¿no? Para brindar mínimos criterios o alcanzar mínimos criterios de calidad en la producción de alimentos, en su almacenamiento, en su comercialización, para realizar una tarea segura, ¿no? De alta calidad y en consecuencia prevenir posibles infracciones tanto al ordenamiento administrativo como al ordenamiento penal. Ok, doctor, nos mencionaba sobre estas entidades y además normas que pueden ayudar al hecho de prevenir. Sin embargo, ¿existen entidades que tienen un rol de fiscalización de estos actos? Sí, efectivamente, tendríamos que ver que ya la actuación frente al riesgo materializado, ¿no? Que puede ser el riesgo de una infracción administrativa o de un delito, va a merecer necesariamente la intervención del Estado, ¿no? Entonces, en un primer nivel tenemos la intervención administrativa. Yo considero que es Indecopi, ¿no? El primer órgano llamado a la protección de los consumidores, ¿no? Que se pueden haber visto afectados de prácticas contrarias a la seguridad alimentaria, ¿no? La inocuidad de los productos, ¿no? El consumo seguro en general, ¿no? Y luego también hay entes un poco más específicos. Mencionaba hace un momento DIGEMIT, ¿no? Que establece regulaciones, políticas, ¿no? En materia de medicamentos, de productos y dispositivos médicos, ¿no? Que tienen que ser cumplidas como un primer filtro, ¿no? Para adaptar la conducta del agente económico a los estándares que establece la regulación administrativa. Y luego tenemos ya los agentes del sistema de justicia, ¿no? Cuando el asunto se torna más grave, ¿no? Y la peligrosidad se manifiesta o se produce algún tipo de resultado lesivo que merezca la intervención penal, ¿no? Y será ya el Ministerio Público, el Poder Judicial, quienes tengan que intervenir para sancionar este tipo de delitos. Sin embargo, me parece importante puntualizar que a la fecha, ¿no? Existe una mayor preocupación por adoptar una perspectiva preventiva y no necesariamente reactiva en el ámbito de las organizaciones. Esto es no esperar a la comisión de la infracción o a la producción del delito, ¿no? Para asumir responsabilidad, ¿no? Que es algo que dentro de las normas de compliance efectivamente tiene que existir, sino más bien adelantarse, ¿no? Dar un paso atrás, ¿no? Y más bien proponer cómo prevenir
esas situaciones de riesgo, cómo prevenir la comisión de infracciones o delitos. No necesariamente por un tema ético o de mero cumplimiento normativo, sino también por un tema organizativo y de ahorro de costos, ¿no? De evitar las consecuencias, ¿no? De tener sanciones administrativas permanentes, la consecuencia que tienen el valor, ¿no? De la empresa, de sus acciones, ¿no? Evitar el efecto reputacional que tiene un proceso penal, la sanción penal, ¿no? Entonces existe, creo yo, cada vez más una perspectiva de autorregulación, ciertamente incentivada, coaccionada por normas del Estado, pero cada vez creo que está más presente en la actividad de las empresas, sobre todo en el rubro alimentario, en el rubro de los productos médicos, que resulta tan sensible en esta materia. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su gran aporte a esta conversación sobre el derecho mercantil, intersectada también con el derecho penal, en especial con el derecho de los consumidores, y cómo los delitos contra los consumidores se envuelven en esta articulación de Indecopi, también en los aparatos estatales, y cómo se desenvuelve en general, que el derecho es tan amplio y se intersecta en tantos puntos que usted ha dejado muy claros, y que nos gustaría agradecer su presencia también en este episodio. No, Es- muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, reflexionar finalmente que acá es muy importante que podamos hacer un trabajo de enfocar adecuadamente dónde la intervención penal puede ser más eficaz y no interrumpa u obstruya la labor que más eficientemente pueden hacer los órganos administrativos para finalmente proteger a los consumidores, que es el objetivo de este campo de regulación. Muchas gracias. Esto fue Sintonía Mercantil, el equipo de podcast del equipo de Derecho Mercantil. Nos vemos en un próximo episodio. Eso fue todo por hoy.